space. Touch. A seamless experience, streamlined by cutting-edge innovation. From product design to manufacturing and installation, enhancing the way you experience the bathroom space. Care about tomorrow by minimizing our environmental impact through the selection of responsible, sustainable solutions. Build a meaningful relationship with design, architecture, and technology rooted in our unique origins and built on our know-how and global leadership. Feel excellence embodied in every line and shape, bringing aesthetics and well-being to make you live the best bathroom experience. Hola a todos, bienvenidos. Primero que todo, dar las gracias por asistir al día de hoy a este diálogo en Roca Gallery. El último diálogo que tenemos basado y relacionado al programa que está impulsando la Fundación Enric Miralles, que es Arquitectura para el Bienestar Humano, Urbano y Planetario, y que el día de hoy lo hacemos en conjunto con Roca Barcelona Gallery, que es donde tenemos alojado el pabellón de Architecture of Virtual Water, el pabellón que fue diseñado por MBT para la Bienal de Venecia. Vale. El día de hoy contamos con un diálogo bastante particular. Primero vamos a hacer un resumen de todo el programa de la capitalidad, en el cual hemos abordado 3 ejes temáticos. El eje salud, el cual hablaba sobre cómo la arquitectura puede mejorar la salud de las personas, tanto en procesos oncológicos como también en términos de arte, terapia o diferentes layers que puede abordarse la arquitectura, ¿no? Y el día de hoy ya estamos enfocados más en el tema de agua, ¿no? De cómo el agua es un recurso vital para la vida y para también la construcción de las sociedades y los territorios. Es por eso que el día de hoy en el diálogo Sostenibilidad Hídrica queremos hablar un poco de cómo este recurso de alguna forma puede moldear la forma en cómo habitamos las ciudades y el territorio, ¿no? Y para eso tenemos aquí un panel súper interesante. 2 arquitectos, un director de marca de una empresa de sostenibilidad y también el representante de Roca, ¿no? Primero que todo vamos a presentar a Mireia Luzárraga, quien es la arquitecta cofundadora de TAC Arquitectos y también la coautora del libro 100 palabras para el agua, el cual fue parte del pabellón de Cataluña, Water Parliaments, de la Bienal de Venecia del año 2025. Mireia, bienvenida. El día de hoy también nos acompaña Iñaki Alday. Iñaki es cofundador del estudio de arquitectura y paisajista Alday Llover y es un referente internacional de urbanismo y urbanismo resiliente, cuyo trabajo que ha demostrado cómo puede de alguna forma el agua convertirse en un elemento de diseño para tanto las ciudades como el territorio. Bienvenido, Iñaki. Dentro de la parte interdisciplinar de este diálogo, hoy contamos con la presencia de José Guerra, el director de comunicaciones de Veolia España, y quien de alguna forma aportará la visión de la gestión del agua y las infraestructuras urbanas desde la innovación. José, bienvenido. Y como moderador del diálogo, dejamos al dueño de casa y también dar las gracias a Roca Barcelona Gallery por de alguna forma crear esta colaboración conjuntamente con la Fundación y MBT Architects, a Miguel Ángel Heras, quien es el director de sostenibilidad de Roca Group. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias, Christopher, y gracias a todos por venir. Bienvenidos al Roca Barcelona Gallery. Y bueno, preparados para encarar este diálogo que la verdad es que cuenta con unos ponentes de excepción, que estamos muy orgullosos de que hayan podido venir y que promete. Así que voy a intentar no robarles demasiado tiempo. Pero bueno, en Roca, ¿por qué ahora nos prestamos para este tipo de eventos, este tipo de diálogos? Al final la sostenibilidad
es uno de nuestros pilares estratégicos. Somos una empresa familiar, centenaria, y la sostenibilidad forma parte de nuestro ADN desde el principio, ¿no? Y además el tema del agua nos toca muy de cerca. Nos sentimos un poco los guardianes del agua en el consumo doméstico, ¿no? Al final se estima que alrededor del 70% del consumo del agua de los hogares sucede en los baños y al final pues, nuestros productos son los responsables de la gestión de este agua, ¿no? Y bueno, llevamos muchos años trabajando en optimizar estos consumos de agua que generan nuestros productos, desde los primeros inodoros que fabricábamos en los años 30, que cuando tirabas de la cadena pues descargaban 15 litros de agua, a los 2-4 litros que tienen nuestras tecnologías más avanzadas actualmente, o incluso los grifos, ¿no? Para lavarse las manos, que también de caudales de 10 litros por minuto, pues ahora ya estamos en caudales de 5 litros por minuto, manteniendo la misma funcionalidad y sensación de confort, ¿no? Con lo cual, pues el tema del agua nos toca muy de cerca, y no solo a nivel de nuestros productos, sino a nivel industrial. Tenemos 78 fábricas por todo el mundo, y el agua también es un recurso que utilizamos ampliamente en nuestros procesos industriales y que tratamos de cuidar lo máximo posible, ¿no? Desde 2018 hemos reducido nuestra intensidad de uso de agua en un 61%. O sea, hoy somos capaces de fabricar el mismo producto que en 2018 utilizando un 61% menos de agua. Así que, bueno, nosotros estamos concienciados y seguimos trabajando en ello. Y nos encanta poder sentarnos con expertos en la gestión del agua desde otros ámbitos y que nos puedan compartir sus puntos de vista. Y sin más dilación, ¿no? Podemos empezar por Iñaki, ¿no? Los efectos del cambio climático los sufrimos cada día. Hoy los estamos sufriendo todos desde hace rato y durante toda la semana. Y las olas de calor cada vez son más frecuentes y, bueno, es evidente que están allí, ¿no? Pero no solo es un tema de temperaturas, también es evidente que hay un impacto del agua. Ahora estamos con las olas de calor y los incendios. Cualquier día empezaremos a hablar de las sequías y, bueno, no podemos olvidar fenómenos como la Dana de Valencia, etcétera, ¿no? Con lo cual, como arquitecto, urbanista, paisajista, ¿qué nos enseñan los territorios y estos paisajes del agua sobre el futuro de las ciudades? ¿Me lanzo? Adelante, por favor. Venga. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por venir hoy en un día como este. Yo soy Iñaki Alday. Tenemos el despacho aquí en Barcelona, en Portal del Ángel, como podéis ver. Pero estamos también a medias que en Nueva Orleans. En Nueva Orleans, que veis una imagen aérea, y Nueva Orleans básicamente es esto. Nueva Orleans es básicamente un bol que está rodeado del mar y del río, que están toda el agua por encima del nivel del terreno. Con lo cual vivimos con el agua, pero vamos, nosotros hemos estado dentro del agua desde hace 30 años. Hace 30 años no era lo mismo, pero allí es donde empezamos. Lo que voy a hablar un poco va a ser breve, pero hablar un poco de que estamos volviendo, digamos, a una forma preindustrial de entender el manejo del agua y de las inundaciones. Esta es una imagen del Nilo, de las acequias que toman aguas arriba del río y riegan la llanura de inundación, que el río inunda. Como veis al lado hay una imagen, un grabado de un nilómetro, de un mecanismo arquitectónico para medir el nivel del agua del río. La relación que hemos tenido toda la vida, toda la historia con el río y con el agua es la relación que veis aquí. El agua es el recurso, es el porqué. El río es el porqué se instalan las ciudades, en la gran mayoría de las ciudades del planeta, en un determinado lugar, y es a la vez no solo el recurso, sino la gran amenaza, las inundaciones. Todas las culturas tienen imágenes de este tipo. Todas las culturas, nuestra fundación, digamos, como cultura judeocristiana es el diluvio universal. Tenemos
esa relación, digamos, de conflicto entre los ríos y los humanos, y hemos estado manejando los ríos, como veis en las imágenes, desde el Renacimiento y los siglos XVII, XVIII en Roma, como veis en una imagen, al siglo XX, las grandes spillways, los grandes sistemas de control de inundación del Mississippi. Nosotros empezamos hace 30 años con un proyecto muy humilde en Zuera, cerca de Zaragoza, en el cual fuimos de una forma muy intuitiva y no sabiendo si hacíamos una tontería o no, diseñamos la inundación. Nos encontramos con que el terreno que nosotros habíamos propuesto, que en vez de una plaza de toros urbana, hacer una excavación y una plaza de toros integrada en el anfiteatro, como un anfiteatro en un parque en el río, y recuperar el río y la relación con el río, de repente el solar de la plaza de toros desaparecía por las inundaciones. Decidimos trabajar de una forma distinta a defender el terreno e integrarlo y diseñar la inundación. Esta es la primera vez, estos diagramas son muy famosos, en el que se proyecta, se diseña la inundación y hay una arquitectura y un espacio público inundable. ¿Qué diferencia hay respecto a la cultura que ha sabido diseñar la inundación tradicionalmente, que es la India, el sudeste asiático, con los ghats, con los escalonamientos? Estos sistemas de diseño, digamos, que son muy inteligentes, manejan la relación con el río, que sube en una noche, puede subir 4, 5, 6 metros de altura, en este caso, en este concreto, que es el Nármada, con el pensamiento ecológico. La hibridación de ese manejo de la inundación, ese diseño del sistema de cómo se inunda con el pensamiento ecológico del siglo XX y siglo XXI. Ahí está donde nosotros dimos el siguiente paso. Hemos seguido trabajando en esto mucho tiempo. Este es el Parque del Agua para la Expo de 2008 de Zaragoza. Esta es la imagen una semana antes de la inauguración de la Expo, y fue una crisis nacional en todos los periódicos porque una semana antes de la inauguración la Expo estaba inundada. Si veis en la parte de la derecha, veis zonas que están inundadas. Gran crisis nacional en todos los periódicos que decían, paradójicamente el Parque del Agua no está inundado. Por supuesto estaba inundado, pero no era una catástrofe. Esa es la diferencia, el diseño de la inundación. Pero sobre todo el pensar que el espacio público además puede ser una infraestructura de manejo de agua. La imagen que veis de nuevo es el Parque del Agua actuando como amortiguación de la inundación, una gran inundación en el 2015, e introduciendo el agua con suavidad dentro del canal del Ebro en Zaragoza y evitando daños. En vez de proteger el parque protege el barrio del Actur, que veis allí. Otro tema que es menos espectacular son los ríos secos en la zona mediterránea, que también es muy importante. Aquí veis uno de los proyectos que tenemos en marcha, en los cuales estamos volviendo a los sistemas un poco preindustriales, diciendo basta ya de añadir colectores y tubos y vamos a cambiar la manera. En vez de duplicar con 2 colectores, vamos a abrir el canal otra vez y triplicar la capacidad a través de recuperar el sistema natural. No estoy hablando de ninguna, como veis, de ninguna novedad tecnológica, ni mucho menos. Estoy hablando de pensamiento, digamos, esa combinación del pensamiento preindustrial con el diseño, con el pensamiento ecológico. Este es el último proyecto que tenemos entre manos, que es el Parque de las Tres Chimeneas, con Miriam García de Landlab como socios, en los cuales estamos manejando... Perdón. ¿Esto solo va hacia adelante? Ah, vale, perdón. Estamos manejando 3 inundaciones. La inundación de tormenta, la inundación del río, porque está al borde del Besós, y la inundación de mar. Esta es una situación en la cual estamos cada vez más y más envueltos, digamos, en todos los puntos del planeta. El manejo de todo tipo de inundaciones, el flash flood de la tormenta, el río y con la elevación del nivel del mar, más y más inundaciones costeras. Voy a entrar brevemente en uno de los proyectos últimos, que es el Bosque Metropolitano de Madrid, en el cual es un gran paisaje territorial, en el cual estamos hablando de espacio público periurbano, e intervención territorial, y de ecologías en esta intervención territorial y de espacio público. En concreto, nuestra zona es la parte sur, que corta todas las infraestructuras de Madrid, y fundamentalmente, y lo más importante, todos los temas de tratamiento de aguas fecales, que para nosotros es el siguiente paso. Hay un tema de restauración, de regeneración, de recuperación de aguas, de transformar un paisaje que, como veis,
Este es el famoso arroyo de la Gavia, que está destrozado con rellenos, con todo tipo de infraestructuras, Mercamadrid, etc. Y fundamentalmente lo más interesante de este proyecto para nosotros, o al menos para mí, es repensar el rol de la ciudad respecto al agua. Estamos acostumbrados a tener las ciudades como consumidores de agua, ¿de acuerdo? Nosotros consumimos agua, está claro, ¿sí? Vale, pues yo le voy a dar la vuelta a este argumento. Nosotros producimos agua. Cada vez que hay alguien, con perdón, haciendo pipí, es una fuente de agua. Pero tenemos que cambiar completamente el paradigma. Las ciudades, estamos acostumbrados a que las ciudades sean depletoras, que sean consumidoras, digamos, que agoten los recursos. Tenemos que pensar las ciudades de una manera diferente como producción de recursos, ¿vale? Este es el caso de Madrid. Con este diagrama veis que el agua que viene del embalse del Pardo, que pasa por Madrid, el caudal de aguas abajo, la que viene en el Pardo es muy poquita comparado con la que sale. Estamos hablando de 1,5 metros por segundo de agua que pasa por el Manzanares que viene del embalse del Pardo. El resto, 6,38, viene de Madrid, ¿vale? En Madrid produce agua, ¿vale? En el río Manzanares. ¿Qué pasa? Que hasta ahora nuestras ciudades han producido no agua, fecal, digamos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar completamente el concepto de qué es el rol de la ciudad respecto al sistema ecológico territorial. Para nosotros eso tiene un potencial incluso mayor que el trabajo que empezamos haciendo del diseño de la inundación, que ahora es un tema bastante común y habréis visto muchos proyectos. Esta idea viene de un trabajo de investigación en Nueva Delhi, en el cual hemos estado bastantes años y ayudando a transformar el planeamiento. Si veis la imagen de la burbuja redonda, el agua de Nueva Delhi va toda en el Yamuna, toda al consumo de la ciudad y vuelve solo el agua consumida. El agua consumida en Delhi que vuelve al río es 100% materia fecal. Ahí veis la línea de división de las aguas. El primer tributario, digamos, es este. Todo esto es agua fecal, 0% de oxígeno. Hasta aquí, agua de los Himalayas. El río nace otra vez en Nueva Delhi, pero nace muerto, ¿vale? De ahí un poco, y de esta investigación, sale el aplicarlo ahora de otra manera, que es decir, tenemos todo en el tramo del bosque metropolitano que trabajamos, tenemos todas o la mayor parte de las plantas de tratamiento de aguas fecales que tienen que convertirse en nuevos manantiales para el río Manzanares, ¿vale? Suena absurdo, suena raro, pero tenemos que cambiar el concepto del agua fecal como un problema al agua fecal como un recurso, lo cual implica, por supuesto, repensar todas estas plantas de tratamiento de agua, repensar todo este ciclo del agua y pensar que tenemos que producir, digamos, agua de manantial en nuestras ciudades para recuperar nuestros territorios. Estos son parte del proyecto del Bosque Metropolitano del Agua, por supuesto, plantas de tratamientos terciarios y tratamientos de muchos tipos, de forma que consigamos ese agua de manantial para recuperar nuestro territorio, en lugar de agua fecal que está matando las ecologías durante los próximos 100 kilómetros después de la ciudad. Este es el primer test que se ha construido ya, que es no con agua fecal, sino con tanques de tormenta. Aquí en Barcelona tenemos unos tanques de tormenta enormes que van directamente al mar. En Madrid, los tanques de tormenta enormes van directamente al Manzanares y salen como una bomba y rompen el río, ¿vale? Este es el primer test que acabamos de construir ahora, es hacer un pequeño manantial dentro de la salida de los tanques de tormenta, ¿vale? De forma que no se rompa el río, de forma que la energía se disipe y de forma que se convierta en un espacio público para que la gente vaya al manantial después de la tormenta. Esto está construido a la ingeniería madrileña, ¿vale? O sea,
esperamos que mejore un poquito con el tiempo, pero estaremos monitorizando ahora qué es lo que pasa. Veis arriba a vuestra derecha, veis el típica salida de agua de tormentas, que son unos canales directos al río que lo rompen todo y tardas unos cuantos kilómetros en recuperar la ecología y la vegetación del río, para al revés, tener un pequeño manantial, digamos, que disipe y que lleve el agua al río. Y creo que aquí, bueno, creo que aquí me he ido. ¿Vale? Creo que te he saltado la primera diapositiva. Perdón. Vale, aquí acabo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Interesantísimas las líneas que se nos abren aquí de diálogo sobre el papel de las ciudades y sobre la gestión del agua y de este nuevo escenario. Iremos después a ellos, pero se nos abren muchas líneas muy interesantes. Seguimos ahora con Mireia, desde tu perspectiva pues, más innovadora, más de prácticas experimentales en vuestro estudio, más vinculada a la docencia. En este contexto, ¿no?, de limitaciones y de restricciones ecológicas, ¿nos podrías explicar un poco las nuevas materialidades, las nuevas formas de habitar que estáis viendo? Sí, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Voy a introducir un poquito el estudio y lo que hacemos en el estudio, porque como dices, a lo mejor nuestro trabajo, el que tiene que ver sobre todo con el agua, es un poco más especulativo, es de otra escala. Sobre todo trabajamos para instituciones culturales, de alguna manera pues tratando de visibilizar ciertas cuestiones e imaginar cómo deberíamos operar en el futuro, ¿no? Este es un poco el portfolio del estudio. Este es el espacio que tenemos en el Hospitalet, también donde fabricamos y testeamos los prototipos que diseñamos, ¿no? Pues además tenemos ordenadores también, ¿no? Pero esto es un poco las cosas que suceden en el estudio. Así para enmarcar un poco nuestra práctica, aunque suene un poco académico, como decía Miguel Ángel, nosotros trabajamos en el marco crítico o de pensamiento crítico de los estudios de poshumanos, que entienden la necesidad de descentrar el ser humano de todas nuestras prácticas y reconocer que es necesario, o sea, particularmente, como hemos hecho en la modernidad, centrándonos en el ser, en el hombre blanco, occidental, etcétera, como paso necesario para establecer nuevos contratos entre nosotras y el resto de habitantes del planeta. Y tenemos como unos 4 ejes de acción y unas líneas de investigación de largo recorrido que no iré a mucho, no profundizaré sobre ellas. Y luego como todo este portfolio que básicamente, como digo, consiste en el trabajo con instituciones culturales, a veces también con ciudades en contextos urbanos, y luego también hacemos espacios privados, o sea, espacios domésticos, ¿no? Pero voy a centrarme un poco, este es un poco el portfolio de los... voy a centrarme un poco, y yo sé que el otro día vino Eva Frank, que es nuestra socia en este proyecto, y lo explicó muy en detenimiento, entonces yo voy a ir mucho más deprisa y voy a explicar otro proyecto que hemos hecho ahora para la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, ¿no? Pero este es el proyecto que, como decía Christopher antes, presentamos para el pabellón catalán en la Bienal de Venecia el año pasado, Water Parliaments, en el que nos parábamos, ¿no? También lo decíamos ahora, el agua aparece constantemente en las portadas de nuestros periódicos, ¿no? Constantemente, bien por sequías, bien por el peligro en el que están nuestros deltas, nuestros ríos, inundaciones, ¿no? Como decía Iñaki, etcétera. Siempre estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Y entendemos también que el agua, lo habéis dicho vosotras también antes, ¿no? Pero como que es necesario dejar de considerarla como un recurso para la funcionalidad del ser humano, sino que es también un medio en el que muchas otras millones de especies, en este contexto especialmente de sexta extinción masiva, dependen de ellas, ¿no? Y que cada vez que modificamos un cuerpo de agua o un recorrido de un cuerpo de agua, estamos modificando también un montón de cuestiones más, ¿no? Se me ocurre el proyecto que enseñaba Iñaki, ¿no? Del conducto y el contexto urbano. Entonces, bueno, nosotros hicimos este proyecto en el que hicimos unos laboratorios de futuros en cada lugar, en cada territorio de Cataluña, convocamos a gente de distintos
disciplinas, a gente que trabaja en el campo, gente, activistas, científicos, todos en el mismo ratio, y muy poquitos arquitectos, para debatir sobre qué cuestiones son cruciales en cada territorio en materia de agua. A veces es la cuestión de la poca gestión de los bosques, a veces es la ganadería, el regadío, los cruceros en Barcelona, ¿no? Cada sitio, cada territorio tenía una serie de controversias relacionadas con el tema del agua. Aprendimos mucho de esos laboratorios. Margarita participó en el laboratorio de Barcelona, está por ahí, la veo ahí. Y bueno, con todos estos participantes hicimos un atlas también, porque no solamente los problemas que tenemos ahora locales o las controversias o todas las cuestiones que nos estamos encontrando ahora en Cataluña, probablemente hay unas sabidurías en otros lugares del planeta, como Iñaki explicaba en India, etcétera, que a lo mejor nos van a servir en el futuro, ¿no? Porque probablemente nuestro clima sea parecido a un clima de latitudes inferiores en los próximos años, ¿no? O probablemente hay otras culturas que entienden que el agua no es un recurso, o que tienen otras terminologías o entienden de otra manera lo que es el agua, ¿no? Hicimos este atlas en el que mapeamos un montón de ejemplos en donde el agua parece tratada de una manera interesante, ¿no? También hicimos esta exposición donde proponíamos o mediábamos en todas esas controversias que habíamos detectado en los laboratorios de futuros, que se expuso en la Bienal de Venecia y que estaba como encarnada dentro de toda esta estructura. Y también hicimos este libro en el que invitamos también a gente de muy diversos orígenes, de muy diversas disciplinas, a definir algún término alrededor de la cuestión del agua, ¿no? También como entendiendo que también necesitamos como un nuevo léxico para aprender a relacionarnos de otra manera con este medio, ¿no? Y pues tenemos desde palabras, definiciones de agua en la cultura hawaiana o en Bangladesh, a otro tipo de términos, ¿no? Todos estos contribuidores, ¿no? Pero quería detenerme un poco en el proyecto, el poco tiempo que me queda, en el proyecto que hemos hecho para el Congreso, ¿no? Que precisamente está en las Tres Chimeneas, que estamos deseando que empiecen las obras de todo el tema exterior, ¿no? Y que formaba parte del Becoming More Than Human. Ya sabéis que hay como 6 tipos de Becoming en el Congreso, y hablábamos del Becoming More Than Humans, y que continuamos la investigación que habíamos iniciado ya desde los laboratorios de futuro sobre el delta del Ebro, ¿no? Y es que el delta del Ebro se está hundiendo, ¿no? Y se está hundiendo porque... Ay, no, me quería pasar... Espera, quería pasar para atrás un momento. El delta del Ebro, como muchos otros deltas... creo que estoy pasándolo mal. A ver si me quedo... Espera, un momento. A ver. Bueno, el delta del Ebro, como sucede con muchos otros deltas, ¿no? Pues se ha ido formando durante 8.000 años a partir de los sedimentos que se iban depositando y que llevaba el río Ebro desde su nacimiento, ¿no? Todos estos sedimentos que se componen de materia orgánica, de arenas, de piedras calcáreas, etcétera, llevaban un montón de nutrientes, generaban unas turbulencias en el agua. Y a partir de que hemos ido construyendo presas, que por supuesto son muy necesarias para nosotros, para el abastecimiento de agua, para el abastecimiento de energía, esos sedimentos se han ido acumulando hasta acumular más de 30 millones de toneladas, deberían estar depositándose en el delta cada año. Esto unido al aumento del nivel del mar y a la agricultura intensiva de arroz en el delta, produce un efecto que se llama la subsidencia, que hace que el delta se esté hundiendo cada vez más y está en un peligro, lo habremos visto todos en las noticias, ¿no? Entonces, a partir de esta cuestión que estuvimos hablando allí en las tierras del Ebro, estuvimos trabajando con el Parque Natural del Delta,
viendo cómo ellos trabajan para tratar de cuidar de las especies que están en peligro de extinción, tratar de eliminar las especies introducidas nuevamente, que están, por ejemplo, esta especie se llama el fartet, que está en peligro de extinción, pues en el parque, o la anguila también, pese a ser súper resiliente, está en peligro de extinción, ¿no? Todas estas cuestiones de la falta de sedimentos producen, por ejemplo, pues que si no hay turbulencia del agua, el agua es más clara, el alga crece más, etcétera, ¿no? Afectan muchísimo a todas estas especies, ¿no? Y bueno, estuvimos como viendo todas estas consecuencias y no me voy a detener mucho más, iré a la instalación, ¿no? Estuvimos estudiando cada una de las presas, qué elementos llevaban, qué especies hay que cuidar en cada una de las presas, etcétera, hasta llegar a como el dispositivo que hemos expuesto en las 3 chimeneas, ¿no? En el que lo que hemos hecho ha sido ir recogiendo sedimentos o material que podría ser sedimento en el delta, y hemos generado esta especie de infraestructura que tiene este agua que va circulando por distintos tipos de materia, la materia calcárea, la materia orgánica, la materia pétrea, etcétera, y se va nutriendo cada vez más y va depositando sedimentos abajo del todo, que una vez acabado el congreso se pueden depositar en el delta, ¿no? Y enriquecer el delta, ¿no? Como de alguna manera esta pieza lo que hace es como llamar la atención sobre que tenemos que abordar esta cuestión del agua, de los sedimentos, de la desaparición de cuerpos de agua y de contextos naturales y, por supuesto, utilizando tecnología e ingeniería, pero de alguna manera no siempre poniendo al ser humano en el centro, sino estableciendo alianzas entre nosotros y las otras especies para poder asegurar como futuros un poco más equilibrados, más democráticos, más justos en este contexto de crisis climática y de sexta extinción masiva. Y yo creo que ya está. Y hemos hecho otros proyectos en este sentido, o proyectos que también trabajan sobre el agua, como este proyecto que hicimos en otra bienal la feminista en el FRAC de Orleans, o este proyecto sobre soberanía alimentaria que está ahora mismo expuesto en el Maxi en Roma, pero que tampoco profundizaré sobre él. Ya hablaremos luego en el coloquio. Así que yo creo que ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mireia. Más aportaciones sin duda interesantísimas para el diálogo de después, con este cambio también conceptual en el rol del agua, ¿no? De recurso a medio. Aquí también se abren muchas líneas muy interesantes. Y nada, dar paso al último ponente hoy, José Guerra, ¿no? Veolia, líder en servicios medioambientales de gestión de agua, la infraestructura tradicional, la innovación también en estas infraestructuras. ¿Podrías explicarnos un poco, ¿no?, cómo pueden colaborar las infraestructuras de gestión y el diseño y la gobernanza de esta gestión del agua para afrontar la crisis hídrica? Muy bien. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Agradecido a todos, a Roca Gallery, a la Fundación también. Y vamos a ello, ¿verdad? Primero con la presentación. Por de pronto, hemos querido matizar o complementar poniendo también la palabra intangibles, en el ánimo que decía Christopher al principio, ¿no?, de tener ese diálogo y esa visión multidisciplinar, ¿no? Introducir también esa gestión del intangible como manera también de perfilar el futuro hidrológico, más allá de la arquitectura, que por supuesto es el core del diálogo de hoy, y entendíamos también desde Veolia, desde la función que represento, que es Dirección de Comunicación y Marca, que era importante también ser conscientes, ¿no?, de lo que conlleva y lo que aporta la buena gestión del intangible. Le hace marca, diálogo, posicionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Por de pronto, como decía Miguel Ángel, un poco la credencial de lo que es Veolia, efectivamente, grupo de servicios medioambientales, con una presencia importante en España, 18.000
empleados con una experiencia, un conocimiento de causa, un arraigo local, esa capacidad de llegar y entablar ese diálogo que decíamos que es un intangible territorio a territorio. Por otro lado, también una empresa que es líder en seguridad ecológica, es un concepto que también quería poner hoy aquí en el debate casi, ¿no? Porque estamos hablando de sostenibilidad y al final también estamos hablando de resiliencia, continuidad y seguridad, ¿no? También hidrológica, ecológica, bueno, con lo cual ese concepto también creo que era importante. Somos referentes como compañía en soluciones sostenibles en agua, además de en agua, en residuos y en energía. Por eso era bueno también que lo tuviéramos en el radar, aunque luego me iré más al agua, era bueno también que viéramos la importancia de estar en estas tres líneas de actividad, porque las tres líneas de actividad son las que nos van a hacer más capaces como compañía comprometida en actuar para acelerar la transformación ecológica, buscando esas sinergias, ¿no? Porque hoy en día es verdad que está todo muy interconectado. Y luego otro punto también a destacar, y ahí era el cuadrante de abajo a la izquierda, el hecho de que como compañía damos servicio a más de 13 millones de habitantes en España, más de 1000 municipios, estamos hablando de agua urbana. Miguel Ángel antes hacía alusión a esa agua urbana, ¿no? Como desde Roca se ha ido consiguiendo eficientar, pues esa labor también la hacemos nosotros como compañía que da un servicio en estos municipios, y también conocedores de causa de que el agua urbana es un 70%, el agua industrial pues es un 20%, perdón, el agua urbana es un 10%, el agua industrial es un 20%, y el agua agrícola es el 70%. Esto es importante también, ¿no? Porque en el fondo queda mucho por recorrer en el agua urbana, por supuesto, y también en otros sectores como es la agricultura y la industria, como estáis viendo, ¿no? Que en el fondo esto coincide también con el tipo de segmentación que hacemos como compañía de a quién dirigimos la propuesta de valor. Yo creo que se ha hecho alusión, Iñaki y Mireia comentaban, ¿no? El ciclo del agua, al final son diferentes etapas. Aquí ponemos el croquis casi clásico, voy a decir, pero lo ponemos de manera clásica para luego poder llegar a ver cómo se actualiza en el tiempo moderno, ¿no? Estamos hablando de lo que es la captación del recurso, lo que es su transporte, ¿no? Y almacenamiento, de la potabilización, de lo que es la distribución, el alcantarillado, la depuración de ese agua que se ha servido, ese agua fecal o ese agua gris que mencionaba Iñaki, y luego la vuelta al medio tocaría, o si no, la regeneración, regenerar ese agua para poder reutilizarla, que en eso estamos también como elemento, vamos a decir, tecnológico, que también se ha mencionado mucho, la relevancia de la tecnología y la innovación en la gestión del ciclo integral del agua, es decir, regenerando ese agua, dándole una nueva vida, se consigue pues dar respuesta a una demanda creciente del recurso hídrico. Cada vez somos más, tenemos más necesidad del recurso hídrico, pues necesitamos innovar para asegurar que el agua nunca falte. Esa es un poco la idea, ¿no? Y luego, lo dicho, regeneras para luego poder reutilizar, ¿no? Y los usos también son nuevos. Y a lo que quería llegar aquí era que están las fuentes convencionales, que diríamos que es el agua subterránea, lo que son los acuíferos, y las aguas superficiales, que son los ríos. Esto era lo clásico, lo convencional. Y en el tiempo que vivimos ahora, con el cambio de patrones por el cambio climático, etcétera, pues hay las fuentes alternativas, que pueden ser, lo que decíamos, el agua regenerada, que se reutiliza, y el agua desalada. Y todo ello tiene que convivir de manera armoniosa, es decir, no hay una solución mejor que otra. Es bueno que se complementen, y un elemento más que toca añadir es el uso responsable del agua, que cada uno y cada una haga buen uso de la misma. Como me estaba refiriendo a la parte intangible, en ese conocimiento de causa, ¿no? De saber qué tecla es necesario tener en cuenta desde el punto de vista de aquello que sean creencias de los ciudadanos o los efectos del cambio climático, lo estáis viendo en esta slide, ¿no? El 80% de los ciudadanos creen que hay un cambio climático en curso y que la causa es la actividad humana. Esto es información, esto es bueno, esto es un dato, ¿no? Porque sobre esto también podemos percutir más. El 70% se sienten vulnerables a los efectos del cambio climático y la contaminación. Estamos haciendo, ya estáis viendo que cuando hablamos de cambio climático también a la par se menciona contaminación, y el 72% cree que el coste del cambio climático y la contaminación serán mayor que la inversión que hagamos ahora en la transformación ecológica.
Estos son al final herramientas, desde el punto de vista de una compañía, como Veolia en este caso, que al final da pie a que se proponga una solución teniendo en cuenta también el grado de aceptabilidad que tenga entre ciudadanía. O sea, estamos yendo más por la parte que me pueda tocar, que es más comunicación. En el fondo tenemos que ir un poquito más allá. El intangible tiene que también abordar los diálogos que toca entablar, la pedagogía que toca hacer. Es decir, si alguien está negando el cambio climático, no toca torcer ningún brazo, pero sí que toca decir, oye, vamos a sentarnos y con rigor te presentaremos datos para que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Un poquito este tipo de sondeo, que al final esto es un sondeo que hacemos a nivel empresa, con una muestra representativa en muchos países, también en España, nos da idea de, oye, qué grado de receptividad puede haber a nivel país, también en políticas públicas, a nivel ciudadanía también, y, oye, toca hacer más pedagogía para que estemos todos en el mismo punto de conocimiento, vamos a decir, ¿no? En lo que se refiere a efectos del cambio climático, pues un 75% de la superficie terrestre en España está en riesgo de desertificación. De aquí a 2050 las precipitaciones se reducirán en un 20% y 25.000 kilómetros cuadrados están en zona de riesgo de inundación en España. Estos son datos, ¿no? Con lo cual debatibles, no debatibles, pero al final el orden de magnitud está ahí. Esto es importante también. Decía que tenía ganas, vamos a decir, también cada uno viene con su visión, su investigación, y es lo que también toca probablemente compartir aquí, de poner sobre la mesa, hemos hablado de sostenibilidad hidrológica, sostenibilidad hídrica, que es el centro de la mesa de hoy, y decía que también era interesante situar un concepto como la seguridad ambiental o seguridad ecológica, nos referimos de las dos maneras, que básicamente, ¿qué conlleva? Pues quiere decir que garantizamos los servicios esenciales. Yo creo que los tiempos que corren somos conscientes de que lo que ocurra en lo geopolítico, lo que ocurra en lo geoeconómico, no debería afectar estos servicios esenciales, ¿no? Esa soberanía, que yo creo que también es una palabra que se ha mencionado. Luego, el acceso a recursos clave. Estamos hablando de recursos, yo he mencionado agua, pero también estamos hablando desde el punto de vista de Veolia, de energía, residuos, el acceso a esos recursos claves en todo momento. Y luego el bienestar, la salud y la prosperidad. Yo creo que sostenibilidad es súper importante, pero lo que estamos viendo también es, y a Miguel Ángel, esto también yo creo que en el debate tú también seguro que podemos compartir, ¿no? Lo que es la sostenibilidad es súper importante, pero claramente también generación Z, pues hay una conciencia mayor en gente más joven, oye, sostenibilidad sí, pero también estamos hablando de calidad de vida, salud, es decir, aquello que yo pueda sentir como más cercano y entendible. La sostenibilidad yo creo que es un sine qua non, ya está establecido como un elemento de resiliencia ante el cambio climático. Toca ser sostenible, toca ser resiliente, toca garantizar esta seguridad ambiental que estamos comentando, que en el fondo es lo que va a dar ventaja competitiva a los territorios. Si no eres resiliente, si no eres sostenible, si no eres capaz de garantizar una seguridad ecológica a tus territorios, eres menos competitivo que otro territorio, que otra persona. Es decir, estamos hablando también de, no quiero decir supervivencia, pero de longevidad, ¿no? De tener una cosa sostenible en el tiempo, ¿no? Es verdad que también decíamos de comentar un par de ejemplos, reutilización del agua. Básicamente estamos hablando de convertir lo que eran las potabilizadoras, ¿no? Clásicas en fábricas de recursos naturales. Es aprovechar la parte de lodo, ¿no? La parte de porquería, vamos a decir, que está en el agua, la parte de las aguas fecales que decía también Iñaki, convertirla en energía, básicamente convertirla en un lodo que se pueda utilizar como biofertilizante, como fuente de energía alternativa y que nos permita tener ecofactorías o potabilizadoras, como también se dice, que sean autosuficientes energéticamente en base a la valorización del lodo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De tener medidas que nos permitan también ser independientes, ¿no? de los ciclos climáticos, ¿no? Los patrones de lluvia van cambiando, pues a partir de que consigamos reutilizar el agua, construir ecofactorías, pues lo que estamos haciendo es satisfacer una demanda en base a estas fuentes alternativas que estamos diciendo, ¿no? Y conseguir, pues, depender menos de la lluvia, porque los patrones de lluvia van cambiando. Y una cosa que también habían comentado, yo creo que Mireia y Iñaki, básicamente, claramente Iñaki también se refería a estos parques inundables, ¿no? La naturaleza como referente, como fuente inspiradora, ¿no? Un acuífero, en el fondo, es casi una planta
potabilizadora, ¿no? O depuradora, porque al final es un circuito natural que permite depurar el agua. Lo mismo, aquí tenemos una solución basada en la naturaleza, como es el Parque de la Marjana en Alicante, que también es un espacio de almacenamiento de agua pluvial, teniendo en cuenta que de manera recurrente llueve, ahí hay tormentas en esta zona, pues utilizarlo de depósito, que luego se depura. Básicamente permite pues preservar lo que es la biodiversidad, es un espacio de ocio y permite tener ese uso posterior de este agua en base a la reutilización que se haga. Y bueno, yo creo que con esto me parece que era un poco el conjunto de lo que quería compartir. Muy bien. Muchas gracias, José. Bueno, yo de vuestras tres intervenciones no encuentro un hilo conductor, un tema común, ¿no? que es el cambio de paradigma, ¿no? Un poco todos habéis hablado pues del cambio de concepción del espacio público como consumidor de agua a estructura de gestión del agua, ¿no? De el agua, de tratarla como recurso a tratarla como medio, de la gestión del agua, pues de esto, de pasar a ser un suministro, a pasar a un ciclo completo y a una reutilización, ¿no? Claramente parece que es necesario este cambio de paradigma y que, bueno, que de alguna forma esto va a requerir unas transformaciones disciplinarias importantes, ¿no? Que, de cara a cómo gestionarlas desde el punto de vista de la arquitectura y del urbanismo. ¿Cuáles creéis que deben ser estas transformaciones que tenemos que afrontar? Yo lanzo la pregunta, que se lance quien quiera, interrumpiros, complementaros, por favor. Quien quiera coger el testigo, que se lance. No, o sea, yo creo que este cambio de paradigmas es muy importante para anticipar qué transformaciones tenemos que hacer, ¿no? O sea, Iñaki hablaba de que, por ejemplo, la arquitectura, bueno, hablaba también del agua como recurso, pero que la arquitectura en el movimiento moderno, pero también en la cultura occidental, siempre se ha tratado como un espacio de protección frente a amenazas externas, ya sean climatológicas o de criaturas externas, ¿no? Y siempre nuestros contextos están como de alguna manera estancos a esta cuestión. Y eso hace que hayamos hecho una separación muy fuerte entre lo que es naturaleza y lo que es cultura, entre lo que es el exterior y entre lo que es el interior, entre lo que es pues eso, lo natural y lo que es lo cultural. Y eso ha hecho que consideremos la naturaleza simplemente como un fondo, como un telón de fondo, sin agencia propia, sin derechos, etcétera, ¿no? El cambio de paradigma creo que consiste en incorporar la naturaleza, si es que eso, o sea, en destruir este binomio de la naturaleza y la cultura y entender que la naturaleza tiene su agencia y que tenemos que interactuar con ella, porque además todas estas cuestiones están afectando al resto de especies del planeta si no hacemos lo que José llama soluciones basadas en la naturaleza, o los proyectos que Iñaki estaba presentando de la tormenta, el manantial, etcétera, en los que estamos tratando los elementos naturales igual que si fuesen elementos culturales, no podemos avanzar. Siguiendo un poco lo que estás comentando, Mireia, igual todos tenéis en la cabeza una pintura muy famosa de Caspar David Friedrich, del monje frente al mar, digamos. O hay otra del monje o del personaje solitario vestido de negro frente a unas montañas, unos picos inmensos. Esa es la visión romántica de la naturaleza que hemos tenido hasta muy recientemente. Y en esa visión romántica de la naturaleza es inmensa, digamos, y nosotros somos algo pequeño entre la naturaleza, lo cual nos da permiso para tirar toda la porquería a la naturaleza, ¿vale? Pues total, la naturaleza es enorme y se lo come todo. Nos hemos dado cuenta que ya no ocurre eso, ya no hay patio trasero en el planeta. Y además Google Earth es una maravilla porque nos enseña todo. O sea, vemos todo, no hay patio trasero, ¿vale? Y lo que tiramos al patio trasero nos lo devuelve la naturaleza en forma de huracán, en forma de incendio, en forma de lo que sea. Entonces, en este
cambio, digamos, que Mireia está hablando, digamos, estamos en el pleno proceso de repensar nuestro rol y de que nuestro rol no somos ya, digamos, un binomio, como dice Mireia, sino que somos parte de un sistema, ¿no? Y ahí, digamos, yo querría terminar de enlazar, digamos, con estos cambios de paradigma. Cuando nosotros hicimos ese proyecto en Zuera, que hemos enseñado hace 30 años, es la primera vez que se diseñó una inundación en el mundo occidental, ¿vale? Un cambio de paradigma porque siempre había sido protegernos de la inundación, ¿eh? Y ahí, de forma muy naif, digamos, nosotros hicimos ese primer testeo de ¿y por qué no diseñamos con la inundación? ¿Vale? Entonces ese es un cambio de paradigma en el que habla de este cambio de foco, digamos. El foco ya no es nosotros frente al río, es nosotros somos parte del río. Somos parte de un sistema mayor, digamos, ¿no? Y entonces, como siguiendo para enlazar con lo que tú planteas, digamos, o sea, nos interesa mucho vuestro trabajo porque dependemos de vosotros, porque vosotros sois la industria, digamos, que pone, y por eso estamos trabajando con la siguiente generación de plantas de tratamiento de aguas residuales, que están reformando ahora algunas de las de Madrid, etcétera, para dar un salto más del agua regenerada, que era lo que nos pedían en el bosque metropolitano, digamos, porque eso sigue manteniendo la idea del agua como producto y nosotros como consumidores del producto, ¿vale? Para dar un salto más allá y decir, no es un producto que nosotros necesitamos y que tenemos que cuidar, que tiene todo el sentido, ¿eh? No estoy en contra de ello, pero un paso más allá, es decir, no es un producto. Nosotros somos responsables de que la razón por la cual nos hemos instalado en este sitio, que es el río, que nos trae el agua, que nos permite vivir, que nosotros seamos responsables no de regenerar el agua para nosotros egoístamente usarla, sino nosotros ser responsables de la regeneración del río para que el sistema siga funcionando y podamos seguir viviendo junto al río, digamos, ¿no? Y ese es, yo creo que el siguiente salto conceptual, que a lo mejor me estoy explicando fatal y no tiene sentido, Clarísimo. pero digamos que es lo que nos toca hacer. Porque en ese momento, digamos, en el que el foco pasa de ser nosotros y nuestra necesidad de agua a ser nuestra responsabilidad sobre el agua a un territorio que tiene muchos más ingredientes que el agua y la persona humana. Porque dependemos de todos esos ingredientes, que es todo el sistema ecológico del cual depende nuestra salud. ¿Y hasta qué punto los modelos urbanos actuales, heredados que tenemos, son compatibles con esa transformación? ¿O cómo deberíamos transformarlos para poder afrontar este cambio? Casi contesto yo, por ir repartiendo turnos, ¿no? Dale. Y por complementar un poquito. No, yo diría que hay un acervo, ¿no?, de conocimiento, historia, yo creo que sigue siendo válido, ¿no? Hay conceptos, yo te diría una línea sucesiva, complementaria de aprendizaje, ¿no?, como civilización, que nos permiten llegar a fecha de hoy y ser capaces de proponer la mejor solución en base a ese conocimiento. Me quería referir a lo que estaba comentando Iñaki, por ejemplo, los ríos, ¿no?, como asentamiento de civilización, ya sea la comentada o el antiguo Egipto, ¿no? Al final, nuevamente el río ha sido ese entorno natural en el que se asienta la civilización. Probablemente, bueno, se crea en torno a ese río, pues, la ciudad correspondiente, hay muchas de estas, y básicamente es verdad que en tiempos modernos lo que estamos haciendo, ese espacio que creo que estabas comentando, no sé si es una plaza de toros, ¿no? Claro, ese espacio que de repente les llega como les llega, toca regenerarlo, ¿no? Que hay un puntito de regeneración y de recreación, ¿no? De volverla a un uso, ya sea ciudadano o a un uso para la biodiversidad local, que puede ser el ejemplo, por ejemplo, del Parque La Marjal que decía, ¿no? Que aparte de utilizar un entorno que está muy machacado por la parte pluvial recurrente, pues darle la vuelta a la tortilla y convertirlo en un espacio que satisfaga una necesidad, que es captar el agua de lluvia, mantener esa biodiversidad y convertirse en una zona recreativa para la ciudadanía. Yo creo que ahí está también el cambio de paradigma, ¿no? Es casi volver
dar la vuelta y decir, oye, aquello de lo que partimos, que era el río, el que nos dio la vida, pues ahora somos capaces, como ser humano, de recrear un entorno natural. O sea, yo creo que ahí hay un cierto cambio de paradigma, ¿no? Y sobre todo el entendimiento circular que se está compartiendo aquí, que está la creatividad como elemento presente y necesario, la Bienal, los proyectos que se concreten para hacer el punto pedagógico, es decir, que todo el mundo, la ciudadanía, sea consciente de, por de pronto, la necesidad de actuar, la necesidad de ser más empático, vamos a decir, con la parte natural, la propia naturaleza, porque hay una vinculación también entre naturaleza y salud del ser humano, que es lo que comentaba un poco antes, ¿no? Que está la sostenibilidad. Yo creo que vamos a entender más la necesidad de preservar el planeta, en tanto en cuanto entendamos que cuanto más maltratado esté el planeta, peor va a ser nuestra salud también. Están conectadas, ¿no? Las dos realidades. Bueno, yo creo que son esos, ¿no? Creo que es en tiempo real ir viendo cómo todo está muy conectado. Bien, ¿y qué estrategias, qué proyectos creéis que serían los que podrían generar un mayor impacto para seguir adaptando pues este parque urbano que tenemos construido, estas ciudades que tenemos hoy en día a esta nueva realidad? Sí, no. O sea, yo ahora proyectos concretos... yo creo que tenemos que estar dispuestos a perder algunos privilegios, ¿no? Tenemos que estar, por ejemplo, pues hablamos de si nuestras ciudades son completamente estériles, ¿no? Hay un montón de proyectos que vemos constantemente que simplemente como tiran abajo el asfalto y cuidan del suelo, ¿no? Tenemos que estar preparados también eso, para dar de lado algunos privilegios, ¿no? O sea, hemos visto cómo o diseñar con otros parámetros, diseñar con la tormenta, diseñar con la inundación, que de repente tu plaza esté inundada un día y no puedas usarla, pero que eso signifique que no vuelva a pasar una tragedia como la Dana, porque, ¿no? O sea, como de alguna manera tenemos que ser capaces de dejar de lado algunos de nuestros privilegios y de otra manera estar preparados para constantes transformaciones que van a llegar, ¿no? Porque estos episodios que estamos teniendo hoy en día van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más severos y tenemos que tener como algún tipo de... Por supuesto necesitamos sostenibilidad hídrica, pero tenemos que tener como... bueno, mucha imaginación para poder afrontarlos, ¿no? Yo diría las infraestructuras. Los proyectos a hacer son infraestructuras. Las infraestructuras las hemos diseñado desde el siglo XIX fundamentalmente y desde la industrialización, digamos, la creación de los grandes sistemas infraestructurales que han sido siempre de una sola lógica. Cada sistema de infraestructura funciona para una cosa. El saneamiento saca agua, el suministro de agua mete agua, el tanque de tormenta controla el agua, si estamos hablando de agua, el de energía, etc. Cada infraestructura está haciendo una única cosa. Y nos hemos dado cuenta de que eso no funciona. Por ejemplo, yo vivo en Nueva Orleans. En el 1900 se instalaron el mejor sistema de bombas del mundo. El más eficiente con muy poco uso de energía. De repente, el pantano se pudo drenar y Nueva Orleans se extendió por todo lo que antes era un pantano. Resultado, tenemos sitios en Nueva Orleans que están 4 metros por debajo del nivel del mar. Yo tengo mucha suerte, vivo a 30 centímetros por encima del nivel del mar. ¿Vale? Mi casa es muy segura, 30 centímetros más 90 centímetros de porche elevado, ¿vale? Esas infraestructuras extraordinarias que permitieron secar el pantano, permitieron la ciudad crecer, la gente poner la casa sobre el suelo en vez de elevada. En los años 50, de repente, unas cuantas casas saltaron como bombas, explotaron. ¿Por qué? El terreno se había hundido, el gas
las cañeras de gas se habían roto y de repente explotaron los depósitos de gas debajo de unas cuantas casas, depósitos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con este ejemplo es que tenemos que cambiar el sistema, la manera de pensar las infraestructuras. No podemos diseñar infraestructuras para una cosa. No funcionan. Funciona para esa cosa y se cargan muchas más. Y tenemos los ejemplos en todas nuestras ciudades y territorios, etc. Por lo tanto, yo creo que para mí, mi misión, digamos, que me veis como un iluminado, ¿eh? Ya perdonaréis, pero para mí mi misión es entrar en el diseño de las infraestructuras de forma que hagamos infraestructuras complejas que responden a varios programas a la vez. Por eso cuando hablamos de espacio público inundable estamos hablando de no metafóricamente el espacio público como infraestructura, no. El espacio público inundable que habéis visto del Parque del Agua controla la inundación. Es una infraestructura que en vez de meter tubos, digamos, es un parque que hace la labor de no sé cuántos tubos y tanques de tormenta. Cambiar la forma de abordar las infraestructuras y meter diseño de las infraestructuras y complejidad y múltiples programas en cada una de las infraestructuras que estamos construyendo. Además, ¿por qué? Porque están allí miles y miles de millones y de billones de euros y de dólares invertidos. Cada vez que nos hacen un encargo a nosotros como arquitectos, es una broma comparado con lo que cuesta cualquier porquería de ingeniería. 1 kilómetro de autopista, con eso podemos construir un cuarto de Barcelona, ¿vale? Entonces, ese es nuestro reto. O sea, en ese sentido, yo creo que también es crucial el pensamiento, o sea, las infraestructuras, ¿no? Y todo lo que se habla de la geoingeniería, la planificación ambiental, no sé qué, no sé cuántos, es crucial, pero hay que, o sea, lo crucial es como establecer sobre qué parámetros o qué queremos conseguir con esas infraestructuras, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, ahora en el Delta, están también como fabricando unos diques porque están preocupados por el aumento del nivel del mar, pero para mantener el delta completamente, ¿no? O la infraestructura que se está planeando construir en Venecia, ¿no? Para mantener la laguna completamente, ¿no? Entonces, como yo creo que hay que repensar sobre qué parámetros, o sea, o exactamente hasta dónde vamos a llevar estas infraestructuras, cuánto ganamos los humanos, cuánto pierden el resto de los ecosistemas, etcétera, ¿no? Y de alguna manera estar dispuestos a perder cosas. No, por complementar un poco el puntito de Miriam también, el hecho de que hay que ser conscientes que a nivel macro, nuestro país, que está muy expuesto a los efectos del cambio climático, ¿no? Ya por propia situación geográfica, ¿no? Estamos hablando de las danas, de los fenómenos extremos, ya sean las danas por un lado, las sequías extremas por otro, todo en un mismo año, lo hemos visto, se mencionó antes. Eso por un lado, y el hecho, por otro, de que hay un déficit de infraestructuras, ¿no? Yo, canario, no sé si me han percibido de acento, pero el otro día estaba en Canarias y explicaban el déficit de infraestructuras hídricas en Canarias, que está estimado en 1.000 y pico millones, lo cual era buena cosa porque, como siempre había oído la cifra macro de España, que no voy a decir ahora para no equivocarme, y lo he dicho, es una cita que digo de algo que oí, que habría que constatarlo, pero era bueno porque era lógico con el macro que te dan a nivel de España, es decir, está concretado el déficit de infraestructuras para poder ser más inclusivos desde el punto de vista de infraestructuras, más sostenibles y más resilientes. O sea, esto está ahí, ¿no? Como dato, con lo cual hay que aprovechar además la digitalización, la inteligencia artificial, porque ahora en tiempo real podemos ver también cómo están conectadas las infraestructuras, que básicamente podemos gestionar mejor los recursos. Si estamos hablando del recurso hídrico, pues el recurso hídrico. Luego, otro puntito en relación a la conexión con las ciudades, pues creo que tiene que ser que en todo proyecto de ciudad tiene que estar como objetivo la adaptación al cambio climático, claramente, ¿no? Por lo que estaba comentando también Iñaki, se está viendo si estás por debajo del nivel del mar, te la juegas, ¿no? Básicamente, ser conscientes además que, por ejemplo, a nivel medidas, ¿no? de adaptación al cambio climático que están, digamos, descritas por el gobierno, más del 90% tienen que ver con el agua. O sea, la clave para la adaptación es el agua. La clave para la mitigación, que es las otras actividades que he comentado que también hace Veolia, es la energía y los residuos. Pero, desde luego, el agua tiene un papel muy relevante en temas de adaptación. Estamos hablando de calidad del agua, de infraestructuras, de las sequías, de las inundaciones. O sea que también, desde el punto de vista de diseño, claramente
bueno, prever lo que está diciendo Miguel Ángel, esto, cuáles son la manera, los elementos que tienen que estar presentes en el diseño de una ciudad para que sea punta de lanza la adaptación al cambio climático. Siempre se nos quedan cortos estos debates, ¿eh? Podríamos pasarnos aquí la noche entera, pero se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Y también nos gustaría dar voz al público que ha venido al debate. Si tenéis alguna pregunta para el panel de ponentes. Bueno, primero de todo felicitaros por el debate, que me ha parecido súper interesante. Y bueno, yo tenía una pregunta. Si en el desarrollo de las infraestructuras urbanas existen muchas barreras a nivel administrativo o si las tenemos a nuestro favor para incorporar este dogma del ciclo del agua. Bueno, si acaso me tiro yo la primera, que normalmente me contesta el último. Pues yo diría que la clave ahí es la colaboración público-privada, alianzas entre todas las partes, ser conscientes de que cada uno tiene que cumplir con el papel correspondiente, es decir, el regulador con la parte que le toca, la administración con la planificación correspondiente. Y luego, oye, pues al final los creadores, los arquitectos, cada uno tiene que estar en su papel también diseñando, ayudando a diseñar, pero tiene que haber unas reglas de juego marcadas por el regulador o por la administración en este caso. En el caso de Veolia, por ejemplo, tal cual, al final lo que nos mueve es poder concretar soluciones específicas que den respuesta a las necesidades, ya sea cambio climático, polarización social, desigualdad, es decir, todo aquello que esté también relacionado con el cambio climático. Yo creo que hay o con los efectos de ese cambio climático y esa necesidad de acelerar la transformación ecológica. Bueno, ser útiles a los retos que se tiene como país, esa sería la idea. Y para eso tiene que haber una gobernanza, que es la palabra que vimos siempre y es clave al final, ¿no? Saber ordenarnos para poder cooperar mejor. Yo voy a decir muy rápidamente que yo soy muy optimista. Primero porque soy el más viejo del panel, por el doble de edad más o menos, ¿eh? No. Y porque estoy viendo de hace 30 años ahora, digo, que la gente que está tomando las responsabilidades en las administraciones públicas es otra generación que tiene otras preocupaciones y que están mucho más cercanas. Con lo cual es muy complicado, es muy difícil, estamos peleándonos todo el rato, pero yo veo muy claro, digamos, que la gente que está tomando responsabilidades cada vez más está más sensibilizada. Lo que había hace 30 años tomando las decisiones, lo que hay ahora, nada que ver, digamos, ¿no? ¿Falta muchísimo? Infinito. Sí, a nosotros nos pasa que lanzamos cuestiones un poco imposibles de hacer, pero conseguimos atención del público y se nos acercan ayuntamientos a pedirnos cosas que pensábamos, ¿cómo se le ocurre hacer esto, ¿no? Por ejemplo, para la Bienal de Venecia, pero luego lo hemos itinerado en Baleares, pues teníamos varias propuestas, ¿no? Una, por ejemplo, era que las fuentes de Barcelona hablasen un poco de toda la gestión del agua de Barcelona y que fuesen unas fuentes de datos que no solamente están ahí, ¿no? Que ahora, por ejemplo, durante la sequía las apagan para que los ciudadanos nos concienciemos de que hay sequía, pero en realidad no hacen falta apagarlas porque se nutren del agua del subsuelo que no se ve afectada, ¿no? Entonces, como ya que se usan para concienciar a los ciudadanos, pues pensábamos convertirlas en unas fuentes, o proponíamos, ¿no? Tiene atención del público y se nos acercan ayuntamientos, oye, pues yo quiero implementarlo, no sé qué, y pensamos que nadie, o por ejemplo en Baleares hablábamos entendimos cómo se gestiona el agua de boca en Baleares y la verdad que se gestiona mucho desde los acuíferos subterráneos. Y cada ciudadano pertenece a una comunidad de acuíferos, ¿no? Hay más de 200 comunidades de acuíferos que son muy frágiles también, una vez están contaminadas se pierden totalmente y hay que cuidar de ellas, ¿no? Entonces proponíamos que en las calles se pusiesen unas placas de yo pertenezco a esta comunidad de acuíferos para tener como una identidad asociada a tu comunidad, para entender que la tienes que cuidar y entender que tu agua no mágicamente cuando abres el grifo no aparece, sino que viene de un sitio, ha habido un esfuerzo para cogerla y tal. Y otra vez, también ayuntamientos en Baleares nos han pedido implementar este tipo de medidas. O sea que sí que es verdad que yo creo que sí, los ayuntamientos, los departamentos medioambientales cada vez son mejores. Es verdad que luego pues, los procesos de burocracia
tienen como unos procesos largos, pero sí que es verdad que está trabajando muy bien, sí. Claro, nosotros recibimos ayudas sobre todo culturales, ¿no? Para investigación cultural. Nosotras estos proyectos, los dos que he enseñado yo ahora, han estado financiados por el Instituto Ramon Llull, etcétera. Pero sí. Muy bien, parece que tenemos otra pregunta por aquí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es que más allá es como una inquietud sobre nuestra relación con el ecosistema, ¿no? Yo creo que más allá de decir, como, no sé, el caso de New Orleans, tenemos que vivir en New Orleans, tenemos que continuar en un territorio que antes era un pantano y forzar a la naturaleza a estar ahí. Yo tenía un tío que era ingeniero y hacía canales. Y él me decía, ¿quiere que un río se recupere? No lo toque, aléjese. La naturaleza se encarga de crear la vegetación que necesita para que el caudal se recupere. Ahora, ¿estamos dispuestos a ceder territorios a la naturaleza? Yo creo que, por ejemplo, el río cuando se inunda está cogiendo memoria, no está como voy a salir por un lado hoy. No, es algo que históricamente es su memoria donde es este espacio. Entonces pienso, más allá de generar infraestructuras, generar espacios como porque queremos continuar como vivimos, sin hacer nada al respecto, sino más tecnología, más infraestructura, más cosas y mantener nuestra calidad de vida, o estamos dispuestos a ceder un territorio a la naturaleza, permitir que, no sé, porque New Orleans ya no se lo piensa y dice como, bueno, es que estamos luchando contra un pantano y en algún momento el pantano va a querer regresar. ¿Por qué no nos vamos del territorio? ¿Sabes? ¿Por qué no seguimos debatiendo y luchando con la naturaleza y no más bien el repensar en dónde tenemos que vivir, en dónde tenemos que la mejor relación con el río, qué tanta distancia tenemos que estar del río para que el río siga su misma ruta? No sé, eso es algo que yo digo que nos cuesta mucho querer el cambio sin sacrificar algo, ¿no? Las ramblas en Cataluña eran ríos, están canalizados. ¿Estamos dispuestos en un día a decir, vamos a abrir la rambla y va a ser el río? ¿Qué tanto es tan loco este espacio? Y el decir, cambiemos todo, dejemos de pensar que todo lo queremos bello, lo queremos atractivo, lo queremos limpio, pulcro. Esto es realmente algo que creo que como sociedad tendremos que repensarlo y dejar de querer las cosas tan puras. Déjame contestarte, porque es muy bueno este comentario y es de muy largo recorrido. Es muy interesante porque aquí tenemos varias cosas, digamos. Lo que yo te propondría es hablar de negociación, no de quién gana, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de espacios inundables es cómo hacer compatible nuestra forma de habitar el territorio con las necesidades del río. Tú hablas de la memoria y yo muy pragmáticamente te diré de la hidráulica, digamos, ¿no? Porque la memoria, por ejemplo, en Mississippi hay unos planos preciosos históricos de los meandros del Mississippi de colores que hablan de todos los distintos recorridos del Mississippi a lo largo de los pocos miles de años que tiene de historia, ¿vale? Con lo cual lo que hace es que el río va encontrando su camino, va cambiando hasta que en un momento dado no queremos que cambie y le ponemos una chaqueta de fuerza, digamos, con unos diques. Entonces, tenemos que encontrar unos sistemas de negociación que permiten a los ríos y a todos los elementos naturales tener sus dinámicas compatibles con nuestras dinámicas. Entonces, eso es un ejercicio de diseño de resolver una contradicción. Digamos, el diseño solo ocurre cuando resuelves contradicciones. Digamos. Eso por un lado. Por otro lado, te diría, y ya que has puesto el ejemplo de Nueva Orleans, después de Katrina hubo un proceso de reflexión, digamos, en el que se propuso, digamos, que la gente dejara de habitar esas zonas más frágiles por debajo del nivel del mar y se moviera a los terrenos altos. Cualquiera de vosotros dirá, eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues no. No, porque no estamos pensando en todas las dinámicas sociales. La gente tiene su casa, su terreno, sus vecinos, su entorno.
y no se movieron. Hubo un rechazo brutal, digamos, a esa cosa tecnocrática de tiene todo el sentido del mundo mover a la gente de los sitios frágiles a los sitios seguros. No, ahí no estamos teniendo en cuenta esa otra. La zona más dañada, una zona afroamericana bastante humilde, pero la cuna del rock and roll. Fats Domino y todos esos músicos vivían ahí en el Lower Ninth. Digamos, ¿vamos a vaciar el Lower Ninth porque está frágil? ¡Ey! Es la casa de Fats Domino. Entonces, es muy complejo. Es que lo que tú estás planteando es muy complejo. Y la relación de las personas con el territorio, digamos, es muy compleja. Y, por ejemplo, hay sitios que van a relocalizarse, pero no los puedes relocalizar. Tienes que dejar que la gente, digamos, una especie de puentes generacionales, vayan encontrando el camino de relocalizarse si es necesario o no. Es una pregunta, es un comentario fascinante el que haces porque es realmente complejo. Sí, yo creo que es un comentario muy bueno y también es muy buena la respuesta. Y yo creo que es muy interesante esta complejidad, ¿no? Que es como todas nuestras acciones, todos nuestros actos, todas nuestras arquitecturas están conectadas a un montón de redes que afectan desde la escala molecular hasta la escala planetaria, ¿no? Y es interesante lo que dice Iñaki, ¿no? Y como todos los procesos de mover a gente de sitios a otros siempre suelen ser traumáticos y suele haber una resistencia. Seguramente también había, o sea, y es muy interesante, esos planos del Mississippi yo también los he visto, son interesantísimos. Por ejemplo, Marina Tabassum, que es una arquitecta en Bangladesh, explica cómo y que vive en un delta y que vive también en un río que constantemente cambia. En su cultura, por ejemplo, la propiedad del territorio es completamente diferente a la cultura occidental. De hecho, se estropeó todo cuando llegaron los ingleses a colonizarlo, ¿no? Porque no tienen, en plan, este es mi terreno, ¿no? Lo que decías, este es mi terreno, esta es mi casa, estoy apegada a ello. No, la propiedad del territorio cambia según el meandro va cambiando, ¿no? No hay el día que decidieron se va a quedar así el río. Entonces ella ha diseñado esta casa que se llama el Kudabari, que tiene en la parte de abajo, está sobre pilares para que el día que se inunde, además sea muy difícil de mover y transportar a otro lugar, ¿no? Que es muy interesante entender cómo, y además como quizá hemos diseñado de alguna manera como hemos sabido, pero que también hay otras culturas que diseñan de otra manera y que también son válidas y que a lo mejor es interesante conocerlas, ¿no? Y además, si nos fijamos también, por ejemplo, o sea, tiene que ver, no sé cómo será en Nueva Orleans, ¿no? Pero seguramente tú que estás a 90, o sea, los que están a -4 tiene un componente de clase interesante, como por ejemplo pasó en La Dana, ¿no? Todos los que se inundaron casualmente era la gente con renta más baja, ¿no? O sea, que seguramente pase lo mismo en Nueva Orleans, ¿no? O sea, como que es muy interesante conocer cómo todas estas cuestiones y cómo, también lo decías tú, todos nuestros diseños tienen consecuencias políticas, geopolíticas, etcétera, ¿no? Los ríos, las presas de los conflictos, según el ejército británico, que cada año elabora los conflictos bélicos que pueden suceder en los próximos años, casi el 100% de ellos son por el agua, incluyendo en España. Hay riesgo de conflicto bélico por el agua, ¿no? En las presas de Mekong, del río Mekong, que pasan por China, por Vietnam y por Tailandia, hay unos conflictos brutales de quién es ese agua, ¿no? Y cómo estoy interrumpiendo el curso del agua e impidiendo a ciertos países acceder a ese recurso. No recurso, ¿no? Pero que es muy interesante y estaríamos aquí hablando todo el día con este. Y también por abordar un detallito más, ¿no? Es una negociación que a veces también es cambiante, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en Roca, pues tenemos nuestra factoría de Gaba Viladecans, que tenemos ahí 32 hectáreas, que cuando la construimos, aquello era un descampado y no vivía nadie, ¿no? Y al final, pues acabamos construyendo allí una factoría que fue creciendo con el paso de los años,
porque fue generando empleo, fue generando riqueza y fue generando una comunidad. Y la verdad es que Gavà y Viladecans nacieron prácticamente a partir de Roca, ¿no? Todo el mundo, si hay alguien aquí de Gavà y Viladecans, todo el mundo conoce a alguien que ha estado en Roca, ¿no? Y eso conllevó pues el tener que soterrar unas rieras también para poder crear la factoría. Ahora que esta necesidad de industrialización ya no existe en esta zona y que estas fábricas, pues después de la crisis inmobiliaria del 2008, pues realmente ya no necesitan seguir operando porque no existe esa demanda, pues estamos reconstruyendo toda esa área, la estamos urbanizando y estamos aflorando de nuevo estas rieras y estamos creando un parque urbano de 24 hectáreas del que va a poder disfrutar toda esta comunidad de personas que en su día se originó alrededor de la fábrica, ¿no? Así que, bueno, también es un diálogo que va evolucionando con el tiempo y como decía Iñaki, ¿no? Pues no es cuestión de quién gana, sino es cuestión de irlo gestionando. No es tampoco el quien gana, porque es que creo que no es en esto, sino buscar el equilibrio, ¿no? Al final entiendo lo de la memoria, entiendo mucho esta memoria colectiva que nos arraiga al territorio, nos permite sentir este territorio, porque es muy válido. Y en esto lo reconozco, pero más allá de eso es que estamos bajo una situación que cada día tenemos que pensarnos el mundo a 100 años, no es como tal vez pensar que New Orleans en 50 ya deberíamos pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que recupere este ecosistema su espacio, ¿no? Es eso, es un poco no pensar que tiene que ser algo a corto plazo, sino pensar que yo creo que todas estas infraestructuras tienen que ser, dejar una huella para los que vienen, ¿no? Dejar un cambio y tal vez no lo disfrutemos, tal vez no logremos eso, pero sí pensar que tenemos que dejar un mundo cada día mejor, pensando que esto va a ser una realidad. O sea, yo creo que no hay una vuelta atrás en lo que está sucediendo en el mundo. Muy bien. Y ya, lamentablemente, nos hemos quedado sin tiempo. Podríamos seguir horas y horas, pero bueno, para cerrar, simplemente daros un último minuto a cada uno para que podáis aportar vuestra reflexión final, ¿no? Si tuvierais que redactar, ¿no?, un único principio o una única transformación iniciativa que nos permita afrontar este cambio de paradigma y esta nueva cultura del agua en un minuto, ¿cuál sería? ¿Empiezo yo? ¿Sí? Bueno, por de pronto yo creo que un elemento que ha estado muy presente es que el agua al final es origen, es la incitadora, ¿no?, de procesos creativos, de lo que es asentamientos de civilizaciones, lo que estamos comentando, ¿no? Que al final hemos hablado también de ciclo, círculo, pues al final está ese origen y esa vuelta al río, y el río que era impoluto al principio toca regenerarlo, ¿no?, para seguir dando vida, seguir creando espacios naturales, ¿no?, que sigan siendo fuente de inspiración a la tecnología de hoy, que también tiene que mirar a la naturaleza para replicar procesos que ya existen. Yo creo que todo esto también pone al ser humano en el centro, ¿no?, porque al final hemos hablado también de inteligencia artificial hasta cierto punto, y yo creo que en todo ese contexto, pues, tenemos que crear espacios más habitables, tenemos que aprovechar la tecnología para crear sociedades más completas, más inclusivas, más resilientes ante la realidad que es el efecto del cambio climático, y creo que tenemos que ser capaces de seguir adaptándonos, ¿no? Ese puntito que decía ya, que también señalaba antes, de pragmatismo ante la realidad, toca diseñar, toca que la adaptación al cambio climático esté en todas las mesas de diseño. Además, las ayudas públicas también van a venir por ahí, y claramente el agua es el vector, precisamente, que va a ser capaz de, vamos a decir, de invitar a proyectos que permitan la adaptación al cambio climático. Muchas gracias, José. A ti, Miguel Ángel. Dale tú. No, el que cuando estamos, lo que estaba diciendo antes, ¿no?, cuando estamos en nuestro salón de casa está conectado a redes infinitas, ¿no? Cuando ponemos el aire acondicionado, cuando ponemos la calefacción, estamos conectados al gas que viene desde Rusia y, por tanto, a una serie de hegemonías, de controversias, de cosas así, ¿no? Entonces,
de conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más podamos trabajar de manera menos extractiva, más metabólicamente con menos huella, y que también entendamos que nuestro proyecto, nuestro diseño incorpora materiales, pero también estructura, pero también proporciones, dimensiones, luz, pero también tormentas y también inundaciones y también elementos naturales que son igual de importantes que los otros, y que seamos capaces de, pues eso, de establecer alianzas con todos esos elementos, ¿no? Pues, muchas gracias, Mireia. Iñaki. Bueno, das un minuto para la pregunta más difícil y completa del mundo, ¿vale? O sea, entonces, sintetizando, un minuto. Para mí, lo fundamental es el cambiar, digamos, el rol de la ciudad en el territorio. Vamos a un planeta urbanizado, digamos, más de la mitad de la población del planeta vive en entornos urbanos, esto sigue creciendo. Vivimos en un planeta urbanizado, las ciudades, todos vivimos en ciudades de distintas escalas, y lo que deberíamos hacer es un pacto para cuál es el rol de la ciudad en el planeta. Y el rol de la ciudad en el planeta tiene que pasar de ser consumidora a ser productora. Para mí ese es el gran cambio, y eso significa cambio en todo. En cómo tratamos con el agua, cómo tratamos con la vegetación, cómo tratamos con todos los sistemas de gran escala, los residuos, etcétera, etcétera. Cambiar y comprometernos a que no, la ciudad deja de ser una consumidora para ser una productora. Estupendo. Ahí. Pues muchísimas gracias a los tres, Mireia, Iñaki y José. Un debate muy interesante. Ojalá pueda tener continuidad más adelante, y muchas gracias también a todo el público por venir, y esperamos poderos ver en las siguientes sesiones de este ciclo. Y ahora encantados de que podáis disfrutar de un pequeño pica pica aquí antes de cerrar el acto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. bien.